¿Cuántos Dakares has corrido? En moto he corrido 4 y en UTV con mi hijo 1. ¿Irra? Yo 3. Dos y medio, Dos y porque medio. uno me queda a la mitad. Perfecto. Yo no he corrido ninguno. Estamos en la Reserva Nacional de Paracas, en la costa, a donde he llegado huyendo de la lluvia y los derrumbes y donde voy a recorrer una parte muy exigente a nivel motero, pero espectacular como pocas. Dale. Buena. Sí, a la derecha. ¿Dónde nos vas a llevar? Ahora nos vamos a meter al desierto acá cerca, rumbo sur, 300 kilómetros. Tenemos 2 ríos en el camino y se han desbordado, o sea que va a estar medio difícil. Me acompaña Irra, a quien conocí en Máncora, en el norte del país, y Jackie, que será nuestro guía en el día de hoy. Tercera. Exacto, pero antes de para llegar a los ríos hay que subir algo, ¿no? La duna es más allá. Eso está a 100 kilómetros de acá. A 100 kilómetros la duna es más allá y Claro. si la pasamos, entonces De seguimos. ahí viene la segunda prueba, que es un río, el río Ica, Exacto. y la tercera prueba, el río Grande o río Nazca. Salimos desde Paracas y nos dirigimos a Nazca, recorrido 100% off-road y a través de algunos de los tramos que se recorrían en el Dakar cuando se celebraba aquí. Vamos a ver cómo le va a la Desert. Exacto. Y ahí nos cuentas. Me gusta mucho que digas a la Desert y no a mí, porque la Desert va perfecta. El problema es el indio, no la flecha. La flecha. Ya. Gracias a los dos, de verdad, por vuestra hospitalidad. Imagínate, Hemos estado encantadísimo. felices. Acá los esperamos siempre. Perfecto. ¿Ya? ¿A Charlie o a sus fans? A todos. Va a ser un día muy duro y exigente, ya veréis, pero sobre todo lo que va a ser es espectacular. Vamos al lío, Ready to sufrir. a lo que vinimos. Vámonos. Solo llevo el equipaje, llevo herramienta y bla bla bla. Y voy sin maletas, las hemos mandado en un taxi. ¿A dónde? A Nazca. A Nazca. 2 galones de gasolina, 1 galón de agua, herramienta, compresor, frutos secos y ya. Creo que sea lo que tenga que ser. Jackie va con una 4,5 y Irra va con una KTM 790, que no es la suya, porque él vive en Máncora, que está como a muchos kilómetros de aquí. Todo esto quedamos en el capítulo anterior, que no sabíamos si iba a haber capítulo o no por el ordenador. Pero antes de meternos en semejante berenjenal, volvamos a donde estábamos, en la Cordillera Blanca. Tengo que llegar a Huaraz. Con mucha lluvia, un ordenador nuevo Hola, buenas tardes. Venía por un paquete para Carlos García Portal. y una buena historia que quedó pendiente de contar. Llevo unos días muy buenos de viaje, la verdad. Pues por las rutas, por la acampada, por Chacas, y ahora aquí que caí en casa de Alberto y Silvia, contacto que me pasó Agus. Llevo unos días muy buenos de viaje a pesar del clima, recorriendo la Cordillera Blanca, donde además de paisajes muy espectaculares y caminos muy moteros, encontré una buena historia en Chacas. Después crucé el túnel más alto de América y llegué aquí, a Marcará, ¿Qué pasa, tío? Bienvenido. Gracias. donde me esperaban Alberto y Silvia. Gracias. Alberto. Mi nombre es Silvia. Español y peruana, que emigraron de Lima y sin programarlo terminaron por crear esta escuela en la que me encuentro. Ahí está la escuela y detrás está su casa. Y esto de aquí es un albergue. Con el dinero del albergue ayudan a financiar la escuela. Y ahí abajo está el consultorio, que es de lo que viven de la acupuntura. Ayudan a mucha gente de toda clase social, pero mucha gente está estos días viendo gente de bajos recursos venir a que les sanen, ¿no? Ahora te dedicas a la acupuntura, ¿no? Sí. No de siempre, o sea, originalmente No. estudiaste otra cosa, ¿no? Sí, yo soy odontóloga. Yo soy psicólogo, pero me dedico a la acupuntura. Trabajé en eso varios años y después de estar unos años en Lima, pues con Alberto nos decidimos mover acá. Estaba buscando un sitio tipo pueblo donde los niños puedan treparse, correr y subir la bicicleta y no sé, pues la vida de pueblo, ¿no? ¿Y la habéis construido vosotros? Sí, nos ayudó un poco nuestro padre. Está increíble, ¿eh? Nos trajo una alumna de Lima que vive por aquí para ver pacientes. Entonces, curiosamente, uno de los pacientes tenía este espacio. Y solo teníamos pues que cuidarlo un poquito, ¿no? Y lo que pasa es que jamás hubiera pensado en meterme a montar una escuela. ¿Por qué tenéis una escuela?
gajes del oficio. O sea, yo me dediqué a la salud y también tengo 3 hijos. Al mudarnos aquí, no teníamos una escuela que fuese respetuosa, que se aprendiera desde la curiosidad del niño. A ver, había 2 opciones. Contratamos a un tutor que educa a mis hijos en casa, pero claro, piensas solo en ti o dices, bueno, pues más o menos va a costar lo mismo, entonces ¿por qué no abrimos y que así nuestros hijos se benefician, van a recibir una educación más acorde a lo que pensamos que es más saludable y ya de paso los niños también se pueden beneficiar? Y así empezó esta aventura. La escuela es más que un lugar a donde un niño va a aprender, es recibir a toda una familia con sus costumbres, sus sueños, sus deseos, sus formas y incorporarlo con otros, es acompañar en los procesos de la vida a un niño. No solo de aquello que aprende a nivel cognitivo, sino sus experiencias vitales, que son experiencias que le van a acompañar el resto de su vida. Estamos en 65 alumnos. ¿Qué profesores? 8 profesores y 2 asistentes de inicial. Estamos inspirados en la pedagogía Waldorf, que es una escuela que respeta mucho el desarrollo del individuo, del niño con sus etapas, donde tiene que ver mucho con el sentir, el pensar y el hacer. ¿Cómo la familia media peruana, de un entorno medianamente rural en el que estamos, percibe esto? La mayoría de personas piensan que en esta escuela se viene a jugar, que pierden el tiempo, porque la pedagogía se está desarrollando lo cognitivo de una manera natural, sencilla. Me piden muchas personas que ya les enseñe a leer, a escribir los números, y yo siempre les digo que sí, que lo van a aprender. Todo en la vida tiene su momento y su tiempo. ¿Cuántos años tienen tus hijos, los 2 pequeños? Uno tiene 12 y el otro 10. ¿Y tienen móvil? No. ¿Y cuántas horas de pantalla semanal ven tus hijos? Como muy bueno 1 hora a la semana. ¿Y cómo crees que nos está afectando a todos el consumo de la pantalla? Desde lo que yo he observado, hay una confusión entre lo que uno vive en lo real, en el día a día, y lo que te trae la pantalla, que es algo totalmente virtual y real y tal vez muchas veces que no puedes alcanzar. Es un gran problema general en muchos aspectos de la identidad. ¿De quién soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Qué me toca hacer? Y cuando un ser humano pierde la identidad, dejamos de aceptarnos a nosotros mismos y de amar lo que somos y lo que nos ha dado la vida. En todos estos años, viajando y observando el entorno por el que paso, he llegado a la conclusión de que la única forma de que vivamos en un mundo más justo es consiguiendo que una buena educación llegue a todos los individuos, sean de la clase social que sean. Sin educación, nunca habrá progreso. La paz, felicidad de tus hijos son increíbles, su educación, por supuesto, cómo os tratáis, cómo os respetáis, cómo os habláis. Pero la historia de Silvia y Alberto es mucho más profunda que este pequeño fragmento. Da gusto veros. Si quieres conocer la historia completa, te invito a que te suscribas a Relatos Iniwan, un nuevo canal que hemos creado para contar este tipo de historias de una forma más extensa. Educar no es llenar algo de conocimientos. Educar es, como el artista, forjar poco a poco a ese ser humano con su alma, con su mente, con su cuerpo, con sus sentires, para que sea lo mejor que puede ser. Y ahora, si os parece, nos subimos a la moto y huimos de los Andes antes de que sea tarde. Llueve en la cordillera día tras día y las previsiones siguen siendo malas. Estamos en época de lluvias y el riesgo de derrumbes y huaicos es muy alto. Para el que no lo sepa, los huaicos son desplazamientos violentos de lodo y piedras que sepultan todo lo que encuentran en el camino. Nada, vámonos, nos echas.
climatología. Quizás el guionista, también te digo, porque estoy muy lejos, tampoco me queda tanto tiempo en Perú, hay que llegar a Tierra del Fuego este año, el clima no da. Llevo días parados aquí esperando a ver qué hacer, solucionando todos mis problemas tecnológicos y nada, y luego había dos salidas posibles. Si me quería ir a la costa directo, que es lo que anoche pensé, digo, bueno, como estaba el clima así... Desde Huaraz, donde me encuentro, pensaba dirigirme a Chavín de Huántar, pueblo donde visitar unas interesantes ruinas preincas para después dirigirme hacia el sur por la cordillera y buscando siempre rutas de esas al azar que traen tan buenas historias. Pero con este clima, grabar esas historias suele ser complicado y además, para que os hagáis una idea del riesgo, estas imágenes son de Chavín de Huántar hace 2 años. Es decir, todo indica que lo mejor que puedo hacer en este momento es subir de la cordillera lo antes posible y dirigirme a la costa. Pero con estas lluvias los derrumbes son continuos y ya no solo porque me pase algo, que podría ser, sino también porque le dedique no sé cuántas horas a llegar y tenga que luego regresarme porque no se pueda pasar o tal. Pero está peligroso el tema, o sea, los derrumbes en Perú y en muchos países de Latinoamérica, en todos los Andes, son a tomárselos en cuenta. Es que mira cómo se pone todo. Así que el plan es que no hay plan, pero el guionista manda. Y si el guionista y sus aliados climatológicos me mandan para Lima, por algo será. Y que también puede ser porque voy con demasiado retraso, teniendo en cuenta que tengo 3 meses nada más para estar en Perú y que me he consumido bastantes días en el norte. Conclusión, que lo más inteligente creo que es huir de los huaicos y derrumbes por la carretera principal, que es donde hay menos riesgo de que esté cortada, pasar por Ducati en Lima para poner el sensor de gasolina y después dirigirme al siguiente gran destino que nos tiene preparado Perú y donde nos está esperando una ruta de esas que nunca se olvidan. Ya veréis, ya. Saliendo, está lloviendo no mucho ahora y de hecho hay medio intención de salir, pero sigue lloviendo suficiente como para que esto esté peligroso. Día de trámite, de salir ileso, y si todo va bien, salvo que cambiara mucho el clima, que no creo, yo creo que voy a llegar a Lima hoy. Estoy intentando evitar esto que estamos viendo. Bueno, mira, esto es de esta noche o de esta mañana, quién sabe, o sea, está reciente. Y es que cuando llueve tanto, pues se caen tanto. Entonces estoy intentando evitar, uno, que me caiga en la cabeza una piedra y cierre sesión, que es, bueno, por estadística es muy improbable, pero ahí está. Y lo que es más probable es que, pues, corten carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y si esto pasa en la carretera principal, que es esta, imaginaos en los caminos por los que normalmente voy, que ahí se me podría quedar hasta encerrado yo solo, porque se derrumbe un trozo, o si luego se quita. Hay que avanzar. Bueno, la verdad es que el camino, aun siendo asfáltico, es bonito, por lo menos. Mira cómo viene el agua, ¿eh? Otra cosa importante y es que en Lima me está esperando el sensor del combustible. Bueno, hemos cambiado de orilla del río y ahora llevo yo las piedras a mi lado. O sea, a esto me refiero. Bonito esto, ¿no? Comienzo el descenso hacia la costa. De estar rodando en el entorno de los 3000, en pocas horas estaré al nivel del mar. ¡Hola! Mira. ¡Hola, mira! ¡Hola! Hay un mar de nubes ahí abajo. Siempre, eso sí, que no haya tramos de carretera cortados por derrumbes. Mira. Barbaridad, por favor. Que es tan increíble que parece un incendio. Pero no. O sea, nos vamos a meter en una nube así. ¡Fu! Ahí vamos. ¡A la nube! Mira qué pedrolones. Y la carretera rota. Joder, madre mía. Qué movida, ¿no? ¡Hola! Y mira ahí la bajada de agua. Joder, chavos. Esta parte de los Andes, poca broma, ¿eh? Muy espectacular, ¿eh? Qué locos, de verdad. Uf. Este está muy reciente, ¿eh? Uf, otro ahí. Nada. Hay que salir de las montañacas.
hasta que mejore un poco la temperatura, o sea, pasen las lluvias. ¡Hola, hola, 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 hola! Poca broma. Pero mira, ¿ves? Otro derrumbe. Todos estos son de esta noche, porque entonces, cuando limpian, ¿estarán preparados para actuar rápidos o no? ¿Qué decís? En estas carreteras principales me refiero, en las secundarias ya sé que no. He pasado por derrumbes que llevaban semanas y habían cortado. ¿Os acordáis del de Colombia? Ese fue espectacular, ¿eh? A los pocos días de llegar a Colombia y por tanto de rodar por los Andes, me encontré un derrumbe que había arrasado una ladera entera y llevaba la carretera cortada creo que meses. Aquello lo salvé como siempre con la ayuda de la gente del lugar. Conclusión, que en esta época mejor bajarse hacia la costa hasta que pasen las lluvias, no sea que esto acabe mal. Otro pedrolón ahí en ella. Tú fíjate, ¿eh? Bueno, estoy contento con la decisión tomada esta mañana, porque viendo cómo estaba esta carretera, que es la principal, nada, hay que saber perder. Algo estará esperando por este lado. Hola, hemos llegado a la Panamericana y a la costa. Lo que pasa es que no se ve el mar, pero ahí hay niños y niñas. Detrás de aquello está el mar. Pues ya está. Vamos a Lima, 197. A ver si soy capaz de rápidamente resolver asuntos y seguimos. He conseguido huir de los Andes y salir airoso de huaicos y derrumbes. Y llego a la costa. Me incorporo a la Panamericana y me dirijo directo a Ducati. ¿Qué tal? Voy a Ducati. A dejar la moto esta misma tarde, que me instalen el sensor de combustible y lo antes posible seguir ruta hacia el próximo destino. Y esta vez acompañado. Mira si es alto, Cristian, que Mi palabra no le pilla. Y le tengo en gran angular, ¿eh? Y no le pilla, ¿eh? Ahí. me dice. Ahí está. Es tío como... Pero es que es como el doble, tío. Bueno, chavales, moto arreglada. Ya tengo marcador de gasolina, el depósito. Cristian me ha hecho las pegatinas nuevas, ya las había hecho antes. Dieguito ha mirado exactamente todas las tuercas y tornillos de la moto, todas las ha revisado. Había una que tenía un poquito de óxido, la cambió. Son TikTok. Ahí los tienes. Son igual. Bueno, si todo va bien, son mis últimos minutos en Lima. Ahora me voy a Paracas, que me está esperando Israel ahí, que ha venido desde Máncora, y vamos a hacer dunas. Gracias, tío. Y nada más. Gracias por todo, ¿eh? Cuando quieras. Irra, que desde que estuve en Máncora, al principio de Perú, me dijo: cuando llegues a Paracas, me avisas que te quiero acompañar a hacer dunas. Entonces, se ha venido en avión desde Máncora, le ha pedido una KTM a los de KTM, que trabaja con ellos, como buen dakariano que es, y me está esperando en KTM. Nos vamos juntos a Paracas y no sé todavía el plan. Me despido de Lima, como siempre, con esa sensación agridulce de decir adiós a gente que aprecio y con los que he compartido tiempo de calidad, por no decir todo lo que me han ayudado. Pero, por otro lado, con la ilusión de seguir avanzando hacia Tierra del Fuego y sabiendo que me esperan grandes cosas. Por el momento, otro buen amigo, Irra, con el que me dirijo a la Reserva Nacional de Paracas. La novela, saludo a la novela. Amigo. Vamos. Bueno, pues nada, vamos a Paracas, que es un parque nacional muy espectacular. Y nada, esto a Panamericana, así que no voy a grabar mucho, la verdad. Vamos a casa de un amigo de Irra, que tiene una casa aquí, al lado de un sitio para hacer kitesurf. ¿Cuántos Dakares has corrido? En moto he corrido 4 y en UTV con mi hijo 1. Irra. Yo 3. Dos y medio. Dos y porque medio. Uno me queda a la mitad. Perfecto.
Yo no he corrido ninguno. Regresamos al presente con Jackie, Irra y arrancando lo que será, sin duda, ¡vamos! Una de las rutas que nunca olvidaré. Esto es la Reserva Nacional de Paracas, que es espectacular. Esta es la Reserva Nacional de Paracas, una inmensa área protegida del Perú que ocupa 335.000 hectáreas y que recorre cientos de kilómetros de costa espectacular y que hoy, en la medida de lo posible, vamos a transitar. Tenemos un día larguísimo, la verdad. Día muy largo y dakariano, porque Jackie nos va a hacer de guía por tramos de algunas de las etapas del Dakar, cuando se celebraba en Sudamérica. En concreto, salimos desde Paracas y vamos a Nazca, pero por el camino tenemos 3 obstáculos importantes: la duna del más allá, y después de las dunas esas hay 2 ríos. El río Ica y el río Grande. El segundo, 99% o 95% que no lo pasamos. El primero no lo sabemos. Hay una laguna rosa. Como os decía, tenemos un día muy largo, así que dejamos a la derecha 2 atractivos turísticos de la reserva. La Laguna Rosa, que debe su nombre al color de sus aguas, ricas en minerales y sales. Ahí detrás hemos pasado ahora cerca de un sitio que es increíble, que se llama el Candelabro. Y el famoso Candelabro, un geoglifo monumental labrado en la tierra y uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del Perú junto a las líneas de Nazca. De hecho, hay teorías que dicen que pudieran estar conectados. Y es una figura de estas que nadie entiende de quién las ha hecho y para qué. Tipo a las líneas de Nazca, que si todo va bien las veremos hoy. Que además es una cosa muy curiosa porque la erosión no puede con ella. No sé, es una cosa de locos, la verdad. La suspensión de mi moto está preparada, me la preparó Diego en Quito para los 70 kilos. Entonces cuando voy sin equipaje, la verdad es que la suspensión no va bien. Pero como soy un patán, prefiero sufrir un poco ahora, vamos a sufrir. No ir tan cómodo y no cambiar nada. Porque está perfecta para llevar peso, que es como siempre voy. Hoy es una excepción. No puedo dejar de informarles un poco de lo que está pasando. Esto se llama Laguna Grande. Ajá. Es una bahía chiquita. Todos los presos del Perú que salen, sin trabajo, lo que sea, se vienen a vivir acá. ¿En serio? Sí, sí. Está lleno de expresos que ahí se dedican a pescar. ¿Y están bien reinsertados? O sea, no delinquen. No, ahí se quedan tranquilos. Buen dato, ¿no? Buah, chavales. Padre del amor hermoso. Mira, 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 mira. Qué increíble, ¿no? Uf. Hay un game over aquí, pero vamos. De libro, ¿no? Mira, ¿ves esas cuerdas ahí? ¡Buah! Eso es que se cuelgan los pescadores y ahí abajo estarán pescando. Increíble, ¿no? Uf, qué barbaridad, ¿no? Uf, qué buen sitio para acampar. Madre Dios, qué sitios, ¿no? Hola, mira que es como un salar, ¿no? Seguimos costeando, pero ahora el camino recorta la ladera vertiginosamente para luego bajar abruptamente. Os lo comento porque las cámaras ya sabéis que no captan la pendiente, pero os aseguro que esto da vértigo. Buah, es que te vas para allá, ¿eh? ¡Qué locura! Vaya bajada, ¿eh? ¡Uf! Guapo bajar por ahí, sin miedo, subir, está así de costado. Está complicadísimo, ¿eh? O sea, de hecho me he embalado un poco y digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Esto lo hacen en camioneta, los cabrones, yo me cagaría de miedo. Sí, porque es que la camioneta se te va, se te va, se te va. Y aquí, todo esto lo hacen en camioneta, ¿no? Eso, la vez pasada vine con Lucía y ahí arriba le dije, uy, no he podido quitar el control de tracción.
Jackie no solo ha corrido el Dakar varias veces y es un excelente piloto, también es el mejor guía para recorrer estas tierras en moto. De hecho, esta ruta que estamos haciendo jamás la habría conocido de no ser porque Irra me sugirió este plan. Primero porque vamos a recorrer caminos que no aparecen en ningún mapa. Bueno, increíble. Seguimos. Pero además, y lo más importante, es que lo que nos está esperando hoy sería completamente inviable hacerlo con maletas. De hecho, incluso sin maletas, me va a tocar sufrir. Ya os lo adelanto. Una bahía espectacular, no hay nadie. Es increíble, es increíble. Todo esto es una reserva nacional donde está prohibido acampar. Y aquí empieza la arenita. Arenita. Este camino viene de Ica. Son 40 y pico kilómetros. Y creo que lo están asfaltando. Seguimos en la reserva donde está prohibido construir, acampar y entrar a la playa con vehículos. Y mira, ya han puesto aquí una caseta. Ya hay unas cuantas estructuras preparadas. Aquí ya hay un restaurancito con baño. Hay tiendas de campaña, gente acampada en la playa. Mira, están pescando ahí con red. Quiero decir que hace un rato he dicho que la reserva estaba bastante bien cuidada y protegida. Pues igual me tengo que comer mis palabras. Igual dentro de un año vuelvo aquí o 2 años y está esto aquí ya construido y he hecho un condominio, porque esto va así. Ahí está, un autobús, un camión con agua potable. Qué movida, ¿no? Porque tienen ahí un camión con agua potable. Bueno, con 2 bidones de agua. Por lo general, ser reportero no es compatible con ser motero, o al menos con ser piloto. Es decir, haz el favor de callarte la boca, que esto se va a empezar a poner complicado. Oh. Primera en la frente. Bueno, seguimos costeando. Esto sigue siendo un camino. Qué bonito, ¿no? Mira, hay una cadena de dunas ahí en la playa. ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Madre de la... Mira. Y ahí hay un viento para hacer kitesurf aquí increíble. A partir de este momento la clave es no quedarme enganchado en la arena y que no se me caiga la moto, porque el día es muy largo y sacar a Dokatan o levantarla va a ir minando el físico. ¡Cabrones! Segunda salvada del día, pero no cantéis victoria. Llevamos mucha presión, entonces cuesta. Ya aquí lleva Mus y Ray, yo no. Llevamos tubeless, entonces hemos puesto como dos con 2 detrás y 1 con 9 delante. Para todo el día, excepto para la duna del más allá, que tendremos que bajar la presión mucho. Es arena muy blanda y aún así, pues no lo sé, yo es muy probable que me quede atascado en algún momento. Se está empezando a complicar esto, de arenita. ¡Upa! ¡Hala! Qué bonito, ¿no? Qué ruta, ¿eh? Pues ya, desde ya confirmado que menos mal que me viene sin maletas, porque estuve a punto de venirme con maletas. Vamos, a punto. Estuvimos barajando la posibilidad, pero no. ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué maravilla!
Es exageradamente espectacular. La noticia buena es que esto es cada vez más espectacular y está claro que por este camino no pasa casi nadie. No jodas, ¿que vamos a subir por ahí? Tengo miedo. Y la noticia mala es que al fondo parece que la ruta sube a aquella cadena montañosa. Tercera. ¿Y ahora qué? ¿Por qué paráis, cabrones? Ahora. Tiene una subida bonita. No es que subir el carro, pero que va así, así. ¿Y está arenosa o solo el principio? Es como esto. ¿Todo el rato? Vale, yo igual un poquito de inercia no me habría venido mal, ¿no? No, digo este trozo de aquí, ¿no me quedaré o qué? No, ¿no? Subo yo, de hecho subes tú. Bueno, esa regla de 3 no siempre funciona, pero vale. No sé, tira, a ver. Os recuerdo que tanto Jackie como Irra son pilotazos, cosa que yo no. Pero además mi moto pesa unos 10 kilos más que la KTM de Irra y otros 25 entre defensas, gadgets, estructura de maletas, agua y gasolina extra. Irra, eso sí, lleva neumáticos mixtos, que es su única desventaja. En fin, que sea lo que tenga que ser. Eso sí, se aceptan apuestas. ¿Subo a la primera o me quedo enganchado? ¿Qué decís?